Otto Ernst Remer fue un oficial alemán y un ferviente nacionalsocialista que llegó a convertirse en uno de los generales más jóvenes de la Segunda Guerra Mundial. Sirvió en el Frente Oriental, al mando de un batallón, en la división de élite Großdeutschland. Posteriormente, estuvo al mando del batallón de la Guardia de Berlín, donde el 20 de julio de 1944, desempeñó un papel crucial, al sofocar la Operación Valkyria, el fallido golpe de Estado contra Adolf Hitler. Remer se mantuvo hasta el final de la guerra, como un nacionalsocialista convencido, una lealtad que marcaría no solo su carrera en el Tercer Reich, sino también su vida política en la posguerra. Otto Ernst Remer nació el 18 de agosto de 1912, en la ciudad de Neubrandenburg, al norte de Alemania. Fue el mayor de 6 hermanos, criados en una familia protestante. Desde muy joven aspiró a la carrera de oficial, y a los 13 años, se convirtió en miembro del Jungsturm, un departamento juvenil, de la organización de soldados Stahlhelm. Años después, en 1932, Remer asistió a una academia militar, y fue comisionado como oficial. En abril de 1933, un mes después de que Hitler llegara al poder, ingresó al 4º Regimiento de Infantería prusiano. Al año siguiente, fue ascendido a alférez, y continuó su preparación como oficial. El 1 de abril de 1935, Remer fue ascendido a teniente. Años después, en abril de 1938, recibió su primer mando, al liderar la 13ª Compañía de Morteros del 4º Regimiento de Infantería. 2 meses después, el 1 de junio de 1938, Remer fue ascendido a primer teniente. Desde entonces, tomó el mando de la 6ª Compañía del Batallón Jäger. Al año siguiente, en enero de 1939, fue trasladado a Szczecin, y lideró la 15ª Compañía del 89 Regimiento. El 1 de septiembre de 1939, inicia la Segunda Guerra Mundial, con la invasión alemana de Polonia. Ese mismo día, a Remer se le dio el mando de la 13ª Compañía de Artillería, del 479 Regimiento de Infantería. Esta unidad permaneció en la reserva durante toda la campaña de Polonia. Durante el resto del año, la división permaneció en la zona, como fuerza de ocupación. Al año siguiente, Otto Remer, al tener altas cualidades como oficial alemán, fue trasladado a la 9ª División Panzer. El 1 de marzo de 1940, en esa división, tomó el mando de la 701 Compañía de Cañones de Infantería Pesada. Al mando de esta unidad, entraría en combate durante la campaña de Francia y los Países Bajos. El 11 de mayo, la 9ª División Panzer, bajo el control del 18º Ejército, avanzó en dirección a Rotterdam, cruzando la frontera holandesa. A los 3 días, los Países Bajos capitularon, y las fuerzas de la 9ª División Panzer avanzaron hacia Bélgica. Tras la caída de Holanda, Otto Remer recibió la Cruz de Hierro de segunda clase, el 20 de mayo de 1940. La 9ª División Panzer participó durante operaciones en Bélgica, y posteriormente en la batalla de Dunkerque. Remer, por su liderazgo al mando de su compañía, recibió la Cruz de Hierro de primera clase, el 12 de junio de 1940. Durante el resto del año, permaneció al mando de la 701 Compañía. Al año siguiente, poco antes de la campaña de los Balcanes, Otto Remer fue ascendido a capitán, el 1 de abril de 1941. Al mando de su unidad, participó durante la ofensiva a Yugoslavia. Tras la campaña de los Balcanes, la 9ª División Panzer fue trasladada a Rumanía, para la próxima ofensiva a la Unión Soviética. Como estaba previsto, el 22 de junio de 1941, inicia la Operación Barbarroja. La 9ª División Panzer, como parte del Grupo de Ejército Sur, avanzó por Ucrania, luchando en Nikopol y Dnipro. Posteriormente, la división donde se encontraba la compañía de Remer, participó durante la batalla de Kiev.
En septiembre de 1941, fueron trasladados al noreste, y participaron en la batalla de Briansk y Kursk. Durante el resto del año, se sumaron al ataque hacia Moscú, y resistieron la contraofensiva soviética de invierno. Al siguiente año, el 1 de febrero de 1942, Remer dejó su compañía, y pasó a liderar el primer batallón del 10º Regimiento de Fusileros, dentro de la misma división Panzer. En ese entonces, la 9ª División Panzer se encontraba en el área de Kursk, en posiciones defensivas. Remer permaneció al mando de su batallón hasta inicios de marzo de 1942, cuando regresó a Alemania y pasó a formar parte de la reserva de oficiales. El 1 de abril, nuevamente fue transferido al Frente Oriental y se integró a la recién reorganizada División Großdeutschland. En esta formación de élite, el capitán Remer tomó el mando del 4º Batallón Pesado, del 1er Regimiento de Infantería Großdeutschland. Para finales de junio de 1942, la Großdeutschland había terminado su formación. Rápidamente, avanzaron en dirección al río Don, llegando a las afueras de Voronezh, a partir del 6 de julio de 1942. Unos días después, como parte de la Operación Azul, giró al sur, y se dirigió al Cáucaso. Para el 16 de julio, las tropas de la Großdeutschland llegaron al Bajo Don, y a finales del mes, a orillas del río Manich. Para inicios de agosto, la división pasó a la reserva, y se ubicó en la ciudad de Shahty. El 14 de agosto, las tropas embarcaron en trenes, y se dirigieron al norte. A finales del mes, en el área de Smolensk, Otto Remer, al mando de su 4º batallón, recibió la Cruz Alemana en oro. A partir del 10 de septiembre, las tropas de la Großdeutschland se sumaron a las batallas de Rjev. A finales del mes, Remer fue retirado del mando de su batallón, al caer levemente herido. Durante el resto de 1942, estuvo fuera de servicio. El 1 de enero de 1943, regresó al frente, y se unió nuevamente a la división Großdeutschland. Sin embargo, en esta ocasión, asumió el mando del 1er batallón del Regimiento de Granaderos Großdeutschland. En ese entonces, la división se encontraba como reserva, reorganizándose y reforzándose, en la ciudad de Smolensk. A mediados de enero, fueron trasladados al sur, y en febrero, participaron durante la tercera batalla de Kharkov. En esta batalla, Remer, al mando de su batallón, resistió al norte de Kharkov los contraataques soviéticos. El 10 de marzo de 1943, Otto Remer fue ascendido a mayor. Semanas después, el 18 de mayo de 1943, fue condecorado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, por su liderazgo al mando de su batallón, durante la tercera batalla de Kharkov. Durante el mes siguiente, la división continuó reforzándose, y el 23 de junio, fue renombrada oficialmente, como la División Panzergrenadier Großdeutschland. La división volvió a entrar en acción, el 5 de julio de 1943, en la famosa batalla de Kursk. Durante la ofensiva, al norte de Belgorod, el batallón de Remer estableció una pequeña cabeza de puente, asumiendo un papel defensivo, y resistió durante varios días los intensos ataques soviéticos. Durante la batalla, Remer se distinguió por su férreo liderazgo y su agresividad táctica, lo que le valió reconocimiento como uno de los oficiales más destacados de la Großdeutschland. Al finalizar la batalla de Kursk, la división fue enviada a Karachev, y para inicios de agosto, se unió a la resistencia en el área de Kharkov. Durante estos enfrentamientos, Remer destacó al liderar personalmente un arriesgado asalto contra una posición soviética, en un terreno elevado al oeste de Kharkov. Posteriormente, la división Großdeutschland fue empujado al río Dnieper, donde formó una cabeza de puente en la ciudad de Kremenchuk. Para a mediados de octubre, fueron replegados a Kryvyi Rog, resistiendo en la zona durante las semanas siguientes.
El 12 de noviembre de 1943, tras unas breves vacaciones en Alemania, fue condecorado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro con hojas de roble, por su liderazgo durante la batalla de Kursk, y por sus acciones de agosto en Kharkov. Esta condecoración fueron entregadas por el mismo Hitler, antes que regrese al frente oriental. Hasta el momento, Römer había sido herido en varias ocasiones. Sin embargo, a finales del año, en el área de Kryvyi Rog, cayó gravemente herido al liderar un asalto, y tuvo que ser retirado de la línea del frente. Para inicios de 1944, en Alemania, el mayor Römer continuó con su recuperación. Tras recuperarse en la ciudad de Berlín, fue nombrado comandante del batallón de la Guardia Großdeutschland. Esta unidad era una rama de las muchas unidades nacidas de la división Großdeutschland. Dentro de la capital alemana, el batallón de la Guardia Großdeutschland no era una unidad de combate de primera línea, sino, era una formación con funciones de seguridad y representación. Era una unidad de élite, encargada de proteger edificios gubernamentales y a los altos dirigentes nazis. Además, de servir como fuerza de guardia, representación y ceremonias oficiales. Sin embargo, no se trataba solo de una guardia de honor. También estaba preparado para intervenir en emergencias internas, lo que lo convertía en una pieza clave en la seguridad de Berlín. A diferencia de otros oficiales del ejército, Otto Römer, un oficial rígido y disciplinado, no se mantuvo distanciado de la política. Se definió abiertamente como un ferviente nacionalsocialista, y se alineó por completo con la ideología del nazismo. Creía firmemente en los principios de la ideología, y en la misión histórica de Alemania bajo el mando de Hitler. Esa fidelidad se puso a prueba el 20 de julio de 1944, durante la Operación Valquiria, el atentado contra Adolf Hitler, en la guarida del Lobo de Prusia Oriental. En primer momento, el mayor Römer fue contactado por el general Paul von Hase, comandante militar de Berlín, y uno de los oficiales implicados en el golpe. Von Hase le ordenó a Römer ocupar el distrito gubernamental, y de arrestar a figuras clave del régimen, entre ellas, el ministro de propaganda, Joseph Goebbels. Römer obedeció inicialmente, ya que creía que las órdenes procedían de una cadena de mando legítima. Sin embargo, al presentarse en el Ministerio de Propaganda para arrestar a Goebbels, este logró convencerlo de que el Führer seguía con vida, y permitió que Römer hablara directamente por teléfono con Hitler. En ese instante, Römer se dio cuenta de que había estado recibiendo órdenes de los conspiradores. De inmediato, puso a sus tropas bajo las órdenes de Hitler, y sofocó la insurrección. Rápidamente, Römer arrestó a los oficiales implicados en el complot, y esa misma noche, por orden del general Fromm, fueron ejecutados. Esa misma noche, el 20 de julio, Hitler ascendió a Römer al grado de coronel, pasando por alto el grado intermedio de teniente coronel. Después de la Operación Valquiria, Otto Römer pasó de ser un oficial relativamente poco conocido a una de las figuras más visibles del régimen. Durante varios días, fue el centro de la atención pública y de la propaganda alemana. Continuó al mando del batallón de la Guardia hasta el 1 de agosto de 1944. Ese mismo día, el coronel Römer fue nombrado comandante de la Brigada de Escolta del Führer, otra unidad originaria a partir de elementos de la Großdeutschland. Al mando de esta unidad, fue transferido al frente occidental, para participar en la ofensiva de las Ardenas. Bajo las órdenes directas del V Ejército Panzer, se mantuvieron en la zona, hasta fines de 1944. El 15 de enero, se ordenó a la brigada de Römer, que se expandiera al tamaño de una división. 15 días después, el 30 de enero de 1945, Otto Römer fue ascendido a mayor general, convirtiéndose en uno de los generales alemanes más jóvenes de la Segunda Guerra Mundial. La división de Römer fue enviada al frente oriental, para intentar evitar los avances soviéticos. Al llegar, rápidamente, fueron enviados al frente del río Vístula.
Sin embargo, en abril de 1945, fueron replegados a la Alta Silesia, quedando atrapados en la bolsa de Spremberg. El mayor general Remer, disfrazado de civil, junto a los supervivientes de su división, escaparon del cerco, y se rindieron a los estadounidenses. Tras el final de la guerra, Remer permaneció en cautiverio británico hasta 1947. Al salir de prisión, emergió como publicista de extrema derecha, y se unió a la comunidad de alemanes independientes. En 1949, se unió al partido de derecha alemán, pero fue expulsado después de un corto tiempo. Al año siguiente, fue fundador del Partido Socialista del Reich. En 1952, el partido de Remer fue prohibido por el gobierno de Alemania Occidental, luego de que sus discursos incluyeran declaraciones sobre la guerra y posiciones abiertamente negacionistas del Holocausto. Con el partido prohibido, Remer enfrentó cargos penales del gobierno por participar activamente en un intento de restablecer un movimiento político neonazi. Al persistir con sus declaraciones negacionistas, fue condenado a 3 años de prisión. Sin embargo, evadió la sentencia y huyó de Alemania. Después de su fuga, trabajó durante varios años como asesor militar del presidente egipcio, Gamal Abdel Nasser. Remer apareció como orador principal en numerosos eventos de extrema derecha. Regresó a Alemania Occidental en la década de 1980, involucrándose una vez más en la política, con la creación de una organización titulada Movimiento de Liberación Alemán. Esta organización se convirtió en un movimiento de corte neonazi, que Remer utilizó para influir a los más jóvenes de la generación. Muchos años después, en 1991, publicó un boletín titulado Despacho Remer, donde transmitió su filosofía política. Al año siguiente, nuevamente fue condenado a 22 meses de prisión, por fomentar la hostilidad y negar el Holocausto. Remer presentó numerosas apelaciones contra su condena, sin embargo, fueron rechazadas por unanimidad. En febrero de 1994, después de haber agotado todos los medios de apelación, huyó a España para evitar la pena de prisión. Desde España, apoyó las actividades internacionales de personas que cuestionaban la veracidad del Holocausto. El Tribunal Superior de España dictó sentencia en contra de las solicitudes de extradición del gobierno alemán, afirmando que no había cometido ningún delito. Finalmente, Otto Ernst Remer falleció el 4 de octubre de 1997, en la ciudad de Marbella, en el sur de España.